Dios les bendiga, hermanos. ¿Qué tal si oramos? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta tarde que nos das. Gracias por darnos este espacio en el que podemos reunirnos para estudiar de tu palabra. Estamos en tus manos, Padre, y queremos tener esta reunión para glorificar tu santo nombre, para que tú seas el protagonista de esta hora y no ninguno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos guíes, que nos protejas de los ataques del enemigo, los ataques que nos da también en nuestro corazón y en nuestra mente, y que nos ayude, Señor, a refugiarnos en tu palabra y en tu presencia a través de la iglesia en este momento. Te lo pedimos en nombre de tu Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Estaba revisando aquí a los participantes, hermanos, solo para asegurarme que el hermano Monroy ya se haya ido, porque voy a predicar del Antiguo Testamento, hermanos, y no quería que me regañara. Dije, me va a meter un regaño el hermano Monroy, porque preparé un sermón basado en el libro de Esdras. Pero ya se fue, hermanos, ya no le vayan a decir, hermano, por favor. Me vayan a acusar y mañana me metí una regañada. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Que el Señor les guarde, una bendición estar aquí. El regreso es el tema que me corresponde en este momento. El regreso, cómo nos podemos preparar para volver. Es un excelente tema, hermanos, y quiero confirmar lo mismo que les decía yo el día de ayer, que estamos en diferentes etapas de esta pandemia, hermanos. Hay unos que ya volvieron desde julio, desde junio. Hay otros quienes todavía no han podido volver. Y hay otros que ya van a volver muy pronto, ¿verdad? Otros que no se ve para cuándo vayan a volver a los edificios. Pero bueno, el hermano Jesús Amaya ayer nos decía que, y sabemos esto también, que la iglesia no está cerrada, ¿verdad? La iglesia nunca cerró, hermanos. Lo que cerraron fueron los edificios. Y hoy vamos a hablar, hermanos, del regreso. Cómo podemos prepararnos para regresar. Quizá, por lo menos aquí en mi ciudad, hermanos, los números han bajado. Gracias a Dios por eso. Y este domingo que viene, domingo 4 de octubre, va a ser nuestro primer domingo que nos vamos a reunir en el edificio. Tenemos desde marzo reuniéndonos por Zoom y por YouTube y todo esto, como muchos de ustedes se reúnen también. Y estamos emocionados y contentos, hermanos. Precisamente hoy en la mañana estuvimos haciendo arreglos en el edificio para estar con distanciamiento social, para tener pocos puntos de que se toquen, etcétera, ¿verdad? Y sabe, hermano, que cuando estamos pensando en volver y en regresar a los edificios, obviamente, hermanos, todos sabemos y todos entendemos que la iglesia no depende de un edificio. Todos sabemos eso, pero también, hermanos, una cosa que hemos comprobado es que no es lo mismo, por lo menos para la mayoría, no es lo mismo reunirnos presencialmente que a través de la tecnología, ¿verdad? La iglesia, hermanos, no fue diseñada para reunirnos a través de la tecnología. Agradecemos por la tecnología, hermanos, que nos hemos podido reunir. Si esta pandemia nos hubiera llegado sin tener tanta tecnología, pues no sé qué hubiéramos hecho, pero agradecemos a Dios por ella. Pero también estamos ya contentos, hermanos, de que algunos estén regresando y algunos vayan a regresar. Así que agradecemos a Dios por eso. Y cuando estaba pensando en regresar, hermanos, me estaba acordando del tiempo del exilio y cuando el pueblo de Israel, el pueblo, específicamente el pueblo de Judá, las dos tribus del sur, estaban preparándose para volver a Jerusalén, ¿verdad? Estaban preparándose para regresar a Jerusalén. El tiempo del exilio, hermanos, fue un tiempo muy complicado. Quizá fue el mayor juicio que Dios les trajo al pueblo de Dios, perdón, en la historia del Antiguo Testamento, porque el pueblo de Dios, ¿no?, sufrió de diferentes juicios, sufrió varios juicios. Podemos ver, por ejemplo, en el libro de Jueces, hay juicio, en el libro de Samuel, enfrentan el juicio de Dios, pero el mayor juicio, hermanos, es haber perdido la tierra, ¿verdad? Y para entender esto mejor, les recuerdo algunos conceptos del Antiguo Testamento que son muy importantes, y sobre todo algo de la cosmovisión hebrea. La tierra, hermanos, era algo muy importante para el pueblo de Israel, no solamente para el pueblo de Israel, sino para los pueblos de la antigüedad. Hoy en día, hermanos, la tierra nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Y en la antigüedad era al revés, hermanos, ellos pertenecían a la tierra.
La tierra les daba esencia, la tierra les daba identidad. Hoy en día, hermanos, en la cultura que vivimos, que es una cultura individualista, la gente no tiene ningún problema con vender su porción de tierra, con venderla, adquirir el dinero, irse a otro lado, comprar otra y establecerse ahí. En la antigüedad no era así, hermanos, no era tan fácil, porque la gente no es que no lo veía como lo vemos hoy, que la tierra nos pertenece, sino ellos lo veían, ellos pertenecían a la tierra. Cuando entendemos esta cosmovisión, tiene mucho más sentido. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, ¿verdad? Cuando nosotros lo leemos, hermanos, con nuestra cosmovisión moderna y contemporánea y basado en la sociedad individualista en la que hemos crecido y en la que nos han criado, decimos, bueno, pero pues Abraham se fue de su tierra como hoy nos vamos todo el mundo. Sí, nos vamos todo el mundo, pero no, hermano, lo que le están diciendo a Abraham, basado en su sociedad y en los valores de su sociedad, es renuncia a quién eres tú, renuncia a tu identidad, arranca un pedazo o un gran tamaño de lo que tú eres y vete de ahí. Por eso no es fácil, hermanos, Génesis capítulo 12, cuando Dios viene y le dice a Abraham, vete de tu tierra. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, hermanos, vemos nosotros que viene el hijo menor y le dice a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y usualmente, de nuevo, en nuestra cosmovisión moderna, lo que nosotros nos imaginamos, hermanos, es que el padre fue y buscó en su caja fuerte, ¿verdad? Dijo, bueno, aquí tengo los millones de dólares y voy a sacar una porción, un tercio, ¿verdad? Un tercio que le correspondía al hijo menor y se lo voy a dar. Y no, hermanos, cuando un hijo le pedía o cuando un padre le iba a dar la herencia a su hijo, lo que el padre tenía era tierra, ¿verdad? Era tierra. El padre no es que tuviera una caja fuerte con millones de dólares. El padre, un hombre próspero en el tiempo de Jesús, tenía mucha tierra y mucho ganado. No necesariamente efectivo, no necesariamente oro. Tenía posesiones de tierra. Entonces, cuando el hijo viene con su padre y le dice, dame la parte de los bienes que me corresponden, lo que le está diciendo es, vende parte de tu tierra, vende parte de ti mismo, de tu identidad, de quién eres tú, y dámelo a mí. Y eso tuvo que hacer el padre. Por eso esa historia es mucho más problemática culturalmente de lo que a veces nos imaginamos. Y por eso, hermanos, el mayor regalo y la mayor bendición que Dios tiene que darle al pueblo de Israel es la tierra prometida. Y por eso, hermanos, a raíz del pecado, el juicio más grande, hermanos, que puede tener o que puede enfrentar el pueblo de Israel es quitarles la tierra, perder su tierra. ¿Verdad? Por eso el tema de la tierra, hermanos, es un tema teológico muy importante en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Juega un papel muy importante porque la tierra era algo muy importante, hermanos. Por eso, y les puedo poner muchos otros ejemplos, ¿verdad? Pero uno más, por eso Naamán, hermanos, cuando conoce a Jehová, ¿se acuerdan ustedes que es convertido y les es predicado quién es Dios? Él dice, déjame llevarme una porción de la tierra. No creo que la llevaba de souvenir, no creo que la llevaba de recuerdo, hermanos. Lo que él quiere, hermanos, es llevarse una porción de tierra de la tierra en la cual conoció a Jehová, ¿verdad? Porque la tierra le daba identidad, porque la tierra no les pertenecía a ellos como nos pertenece a nosotros, sino que ellos pertenecían a la tierra. El exilio, hermanos, es precisamente cuando Israel le pasó lo peor que le podía pasar. Perdieron su tierra. ¿Sí? La gran mayoría, hermanos, de los del Reino del Sur, ustedes saben esto, fueron llevados a Babilonia cautivos. Un segundo grupo de gente adinerada, VIP, huyeron a Egipto. Después el profeta Isaías es enviado a algunos de ellos. Y hay un tercer grupo, hermanos, de gente que ni tiene dinero para irse a huir a Egipto, ni tampoco iba a ser muy útil en Babilonia, y los dejaron ahí morirse en Jerusalén. Pero la gran mayoría del pueblo, hermanos, fue arrancado de su tierra. Esa tierra que se les repartió en el libro de Josué como un regalo, una bendición por ser el pueblo elegido por Dios, ahora la habían perdido. Y el pueblo está muy triste, hermanos, porque les arrancaron su identidad, les arrancaron todo lo más grande que ellos tenían. De paso que en Jerusalén estaba el templo que Salomón había construido y pues fue profanado terriblemente por los babilonios, ¿verdad? Y estuvieron ahí 70 años en Babilonia, hermanos. Sí, preguntándose, y fue ahí en el exilio de Babilonia, en donde muchos de los libros, de los primeros libros del Antiguo Testamento, empezaron a circular entre los hebreos, hermanos.
y los empezaron a leer y empezaron a leer más, se dedicaron más al estudio y empezaron a reflexionar por qué nos pasó todo esto, cómo fue que llegamos hasta este momento. Sí, el exilio fue un tiempo bien difícil para el pueblo porque perdieron toda su identidad. Algunos teólogos del Antiguo Testamento, autores, dicen que el idioma hebreo casi desaparece, hermanos, en el tiempo del exilio. Sí, el idioma hebreo, porque la segunda generación es como cuando se van a vivir a Estados Unidos, ¿verdad? La segunda generación ya no quiere hablar español, entonces muchos de los hebreos, muchos de los judíos, ya no hablaban hebreo, hermanos, y casi, de acuerdo a algunos autores, casi se pierde el idioma hebreo, hermanos. Por eso en el tiempo de Jesús, hermanos, en el tiempo de Jesús, no se hablaba hebreo, hermanos, se hablaba arameo. Sí, en el tiempo de Jesús, el hebreo era un idioma, una lengua ceremonial para la lectura de la Torá, para los rituales de la sinagoga, para los rituales del templo, pero no era el idioma de la calle, hermanos. En la calle se hablaba arameo, ¿sí? Entonces Jesús, hermanos, no decía shalom, Jesús decía salem, ¿verdad? Jesús hablaba arameo en la calle, ¿verdad? Y la gente de la sociedad hablaba arameo, y el hebreo se volvió un idioma ceremonial, ritualista del templo. Esto pasó en el exilio, hermanos, porque el impacto del exilio, de que el pueblo fuera arrancado de su tierra y llevado a Babilonia, fue bien grande. Pasaron muchísimas cosas que podríamos hablar horas y horas y horas y dar un seminario completo acerca del exilio, pero solamente para que entendamos lo mal que se sentía el pueblo de Israel y todo el fenómeno social, religioso, cultural que le sucedió estando en Babilonia. Es más, cuando regresan, hermanos, 70 años después regresan a Jerusalén, la gran mayoría de familias no quiso regresar, se quedaron en Babilonia. Que tú pones a una familia en un país diferente 70 años y en muchos menos años que eso, ese se vuelve su hogar. Va a ser difícil que quieran ir a otro lado después de 70 años, hermanos. Fue una minoría quienes regresaron. Pero, hermanos, regresaron después de pronto, hermanos, se levanta Ciro, rey de Persia, movido por Dios, de acuerdo a Esdras capítulo 1, y son llevados de regreso. Y yo creo, hermanos, que muchos de nosotros en la iglesia nos sentimos como cristianos en el exilio. Nos sentimos como exiliados, ¿verdad? Fuera de nuestros edificios, porque, de nuevo, aunque estamos disfrutando de la tecnología, de las reuniones, usted y yo sabemos que no es lo mismo que estar de manera física con nuestros hermanos. No hablemos tanto del edificio, sino de estar juntos presencialmente, físicamente. Entonces, cuando ellos regresaron, hermanos, este regreso del pueblo de Israel nos enseña grandes cosas a nosotros ahora que nos preparamos para regresar a los edificios y a las reuniones de forma tradicional, ¿verdad? Y hay tres cosas que me gustaría que aprendiéramos del pueblo de Israel cuando regresó a Jerusalén, que nosotros, ahora que estamos pensando en el regreso, podemos aprender también. Vamos a ir al libro de Esdras, hermanos, y vamos a ver tres cosas aquí. Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. Usted sabe muy bien también, le recuerdo que Esdras y Nehemías son estos libros de historia del post-exilio, ¿verdad? Libros que nos narran el regreso del pueblo de Dios. ¿Qué aprendemos nosotros del regreso de Israel a Jerusalén después del exilio? ¿Qué aprendemos nosotros que estamos pensando en el regreso? ¿Cómo podemos prepararnos para volver, hermanos, para que esta pandemia se acabe y para retomar? Yo decía ayer que esta es una oportunidad única de reflexionar en cosas que usualmente no reflexionamos. Tres cosas, hermanos, que me parecen muy importantes y que quiero compartir con ustedes aquí basado en el libro de Esdras. Lo primero, vamos a leer el capítulo 1, versículo 5. Dice, esto es después de que Ciro, rey de Persia, les permite volver. Encontramos estas palabras en Esdras capítulo 1, verso 5. Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios
había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Fíjese, hermano, fíjese la última parte del verso 5. Los sacerdotes, los levitas y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido. Entonces, lo primero, hermanos, que debemos nosotros reflexionar en cuanto al regreso del pueblo de Israel de Babilonia a Jerusalén y que nos puede ayudar mucho a nosotros es entender, hermanos, que que Dios había estado con ellos en Babilonia, que Dios había estado con ellos, hermanos, moviéndose y obrando en el exilio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que por el hecho de que ellos no estaban en Jerusalén con su templo precioso y sagrado, no quiere decir que Dios se había alejado de ellos, hermanos. No quiere decir que ellos habían dejado de hacer la obra de Dios. ¿Sí? Dios, hermanos, continuó obrando en ellos, hermanos. A pesar de que no estaban en su ciudad preciada, en la ciudad de David, en el templo maravilloso que ellos tanto amaban, hermanos. ¿Sabe una cosa, hermanos? Le doy un dato interesante. El templo de Jerusalén, de aquí, desde el exilio en adelante, se volvió irrelevante. Quizá no culturalmente para los judíos, pero el arca del pacto se la robaron y nunca en la historia volvió a aparecer hasta nuestros días, hermanos. Nunca el arca del pacto volvió. En el exilio se desapareció, hermanos, con tanta guerra, con tantos ataques, con tanto saqueo al templo del Señor. Usted sabe que el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba la mismísima presencia de Dios, y el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y en el arca del pacto usted sabe que había tres cosas: la vara de Aarón, una porción de maná, las tablas de la ley, y usted conoce cómo era el arca del pacto, que había unos querubines en la tapa, y que los levitas la tenían que transportar con algunas varas muy específicas, etcétera. Pero el arca del pacto, después de las guerras del exilio, nunca volvió a aparecer, hermanos. Y lo interesante es que Dios no dejó de estar con ellos, hermanos, simplemente porque el arca del pacto se había desaparecido y porque duraron 70 años lejos de su templo, hermanos. Dios siguió con ellos. Aquí en el verso 5 dice: Dios los movió el espíritu de ellos, estando en Babilonia, para que regresaran. Dios siempre estuvo obrando con ellos, hermanos, siempre estuvo trabajando en ellos. Entonces, aunque no estuvieran ellos ahí, ellos continuaban siendo el pueblo de Dios, porque ser el pueblo de Dios no depende del lugar en el que estoy. Depende de la relación que tengamos nosotros con Dios, de dejar que Dios obre en nosotros. ¿Se fija, hermano? ¿Se fija cuál es la aplicación para nosotros? Que a lo mejor no estamos en el lugar preciado que nos gustaría estar, que no estamos reuniéndonos en los edificios, pero no quiere decir que dejamos de ser la iglesia. No quiere decir que dejamos de adorar a Dios. A lo mejor, como el pueblo de Israel, hermanos, como el pueblo de Judá, nunca dejó de soñar con regresar, y nosotros no debemos de dejar de soñar con regresar muy pronto. Pero eso no quiere decir, hermanos, que la iglesia está en stand-by, que está en espera, que está... No, hermanos, la iglesia continúa, la iglesia está abierta, y la iglesia continúa trabajando, hermanos. Y otra de las pruebas que tenemos en la Biblia, hermanos, de que el pueblo de Judá, de que el pueblo de Dios continuó obrando Dios en ellos, son los famosos 20 salmos del exilio, ¿verdad? Hay 20 salmos que fueron escritos durante el tiempo del exilio, del Salmo 120 al Salmo 140, hermanos. Son los conocidos 20, son 20 canciones preciosas, hermanos, cánticos preciosos, escritos en el tiempo del exilio, hermanos. Uno de ellos, ¿se acuerda el Salmo 125? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Sí? ¿Se acuerdan, hermanos? Que dice, como las montañas rodean Jerusalén. Ellos escribiendo este cántico en Babilonia, hermanos, recordando cómo era su ciudad, así como las montañas de Jerusalén rodean, las montañas rodean Jerusalén, así Dios rodea a su pueblo. Sí. Quiero que me acompañe a leer uno de estos salmos. Podríamos pasar todo el tiempo leyendo estos salmos del exilio, pero quiero que me acompañe a leer el Salmo 137, hermanos. Vamos a leerlo, hermanos. Es uno de los salmos escritos en el tiempo del exilio y es un salmo precioso, un cántico precioso, Salmo 137. Dice la escritura. Yo quiero que le ponga mucha atención a este salmo. Es un salmo preciosísimo, hermanos. Y
yo sé que aquí en esta sala hay muchas personas que no viven en su país de origen, que son inmigrantes en otros países. Y yo creo que este salmo tiene un efecto especial para los inmigrantes, hermanos. Mire lo que dice el Salmo 137, dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos. Al acordarnos de qué, hermanos? De Jerusalén, de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Pues ahí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones. Y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo, cántenos esos cantos de Sión. Y el verso 4, pero ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extranjera? ¿Cómo cantaremos la canción del Señor? Dice el salmista, estábamos sentados en los ríos de Babilonia. Usted sabe que el cautiverio en Babilonia fue muy civilizado, hermanos. No maltrataban a los hebreos, como en Egipto, cuando habían sido cautivos siglos antes de esto. El cautiverio y el exilio en Babilonia fue bien civilizado para el pueblo judío. Estaban ahí sentados en los ríos de Babilonia y llegaba el opresor y les decía, hey, esas canciones que ustedes cantan de Sión con su arpa, que era como un instrumento muy representativo de los judíos, cántenos, nos gusta escuchar esas canciones. Y ellos dicen, pero es que esta canción de Sión se canta en Sión, no en Babilonia. ¿Cómo cantaremos? Verso 4, ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extranjera? ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extranjera? Hermano, qué se siente escuchar una canción de tu país en tierra extranjera? Hermanos de México, ¿cómo se siente cuando usted está fuera de México y usted escucha México lindo y querido? ¿Alguien le ha pasado esto? ¿Cómo se siente, hermanos, estar fuera de México y escuchar la canción de Canta y no llores, por ejemplo? No me acuerdo cómo se llama esa canción. Canta y qué mal mexicano, ¿verdad? Canta y no llores. ¿Cómo se siente, hermanos? ¿Qué sentirán los mexicanos que van al mundial y escuchar el himno nacional? Por ejemplo, aquí está el hermano Jackson y están otros hermanos de Venezuela que no viven en Venezuela. ¿Cómo se siente cuando usted está fuera de su país y usted escucha este canto de el alma llanera? ¿Cómo se siente, hermano, cuando usted escucha el alma llanera y cuando usted escucha esas palabras y hasta le dan ganas de llorar, ¿no? ¿Cómo se sienten los hermanos de Colombia cuando están fuera de su nación y escuchan el himno, ¿verdad? Oh, gloria inmarcesible. Bueno, eso mismo, hermanos, eso mismo es lo que sienten los judíos cuando están en Babilonia y dicen, ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extranjera? ¿Cómo extraño mi nación? ¿Cómo extraño Jerusalén? Porque ellos querían volver a su nación, hermanos. Ellos querían volver a su nación. Ellos querían volver a su país. Extrañaban su tierra, extrañaban su templo, hermanos. Y en el Salmo 136, hermanos, bueno, podemos hablar mucho de estos, de esto, de estos 20 salmos, pero en el 136, den gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Y esta frase, para siempre es su misericordia, aparece como 30 veces en el Salmo 136, que fue un salmo escrito en el exilio. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto nos enseña a nosotros que el pueblo de Dios no dejó de ser el pueblo de Dios porque no estaban en Sion. El pueblo de Dios sigue siendo el pueblo de Dios donde quiera que esté. Dios no nos dejó a nosotros, hermanos. La iglesia no cerró. Tu casa se convirtió en una congregación de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y usted y yo somos el templo del Espíritu Santo y vamos y somos la iglesia a donde quiera que vayamos, hermanos. Y como podemos ver en todo esto que hemos visto, hermanos, no hay nada de malo, al contrario, hay mucho de bueno en extrañar en donde usualmente adoramos a nuestro Señor. Pero el pueblo de Dios no deja de ser el pueblo de Dios porque se va de un lugar o viene a otro lugar. Entonces, lo primero, hermanos, cuando nos preparamos para regresar, hay que recordar que Dios no hizo una pausa y que la iglesia no hizo una pausa y que Dios ha estado con nosotros como su iglesia en todo este tiempo. Eso es lo primero, hermanos. Entender que Dios ha estado con nosotros en este tiempo de exilio.
y que estamos listos para regresar, hermanos. Estamos emocionados por regresar, así como el pueblo de Israel estaba emocionado en regresar a Jerusalén. Pero Dios sí ha estado con nosotros. Segundo, hermanos, en primer lugar, ya vimos el pueblo de Dios reconoció que Dios había estado con ellos, aún en los tiempos más difíciles del exilio. Segundo, el pueblo de Dios regresó agradecido. El pueblo de Dios regresó agradecido, hermanos. Mire el capítulo 3, estamos en Esdras. Estamos en Esdras, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Esdras capítulo 3 del 1 dice, cuando llegó el mes séptimo y ya estando los israelitas en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Mire esta frase, todos eran uno. No solamente estaban agradecidos, sino unidos, hermanos. Estaban unidos. Verso 2, entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron un altar a Dios para ofrecer holocausto sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito, con el número diario de holocaustos conforme a lo prescrito para cada día, y después ofrecieron el holocausto continuo y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Y versículo 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor para los cimientos del templo del Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo primero que hizo el pueblo cuando regresó, hermanos? ¿Qué es lo primero, hermanos, que hizo el pueblo cuando regresó? Y vamos a aprender mucho nosotros. Dos cosas. Número uno, estuvieron unidos. Y dos, estuvieron agradecidos, hermanos. No podemos regresar enojados, hermanos. Yo le aseguro que usted no va a regresar enojado. Va a regresar agradecido, hermanos, por muchas razones. ¿Sí? Va a regresar agradecido, hermano, por muchas razones. ¿Por qué el pueblo llegó? Fíjese lo primero que hace el pueblo de Dios cuando regresan a Jerusalén. Y llegan, hermanos, y fíjese, déjeme le digo algo. Habían pasado 70 años. Muchos de los que están regresados nunca en su vida habían visto el templo, a menos que hubieran sido unos niños muy pequeños cuando los llevaron a Babilonia. Y ahora, 70 años después, pues son unos ancianos, hermanos. ¿Sí? Son personas de edad avanzada. Y la gran mayoría, hermanos, los comentaristas dicen que la gran mayoría, pues no había conocido el templo, solamente historias de sus padres o de sus abuelos. Y ahora están ahí, hermanos. Y a pesar de que está todo destruido, llegan y lo primero que hacen es estar agradecidos, mostrar todos estos holocaustos a Dios, alabar a Dios en agradecimiento. Tienen el pueblo de Israel, a pesar de que vienen de un tiempo tan difícil, tienen tanto que agradecer a Dios, hermanos. Tienen que agradecerle a Dios por la restauración. Tienen que agradecer a Dios porque Dios les ha restaurado como pueblo. Porque las promesas que les había hecho el profeta Isaías y otros profetas, ahora las cientos de años después, Isaías es un profeta del 8º siglo y más o menos 300 años después, están viendo que las promesas de Isaías, hermanos, se están cumpliendo, que Dios, Isaías les había dicho, apártense de su pecado, porque si no viene el juicio de Dios, y si no se apartan, y si se arrepienten, número 3, Dios les va a restaurar. Isaías les había prometido esto, y ahora ellos están agradecidos porque Dios les ha restaurado, hermanos. Déjenme, acompáñenme a leer lo que se conoce como el Salmo de Isaías, donde Isaías habla de una restauración preciosa. Isaías capítulo 12. Acompáñenme ahí, vamos a leerlo, hermanos. Isaías capítulo 12. Este cántico, hermanos, Isaías capítulo 12, es lo que algunos conocen como el Salmo de Isaías, porque le llaman el Salmo de Isaías porque tiene las características de un salmo, pero son palabras proféticas de Isaías en el capítulo 12. Mire, dice,
Y en aquel día dirás, Isaías capítulo 12, verso 1. Y en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado y tú me has consolado. Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Y en aquel día dirás, den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus obras, hagan recordar que su nombre es exaltado, canten alabanzas al Señor, porque ha hecho cosas maravillosas. Sea conocido esto por toda la tierra y clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Este salmo de Isaías, hermanos, este cántico de Isaías del capítulo 12, encontró su cumplimiento en lo que estamos leyendo en el libro de Esdras, hermanos. Isaías 300 años antes les dijo, cuando vuelvan y Dios les restaure, van a decir, gracias Dios, porque estabas enojado con nosotros, verso 1, y ahora te has reconciliado con nosotros. Gracias por restaurarnos. Gracias por restaurarnos. Sí. Y la restauración de Dios, hermanos, es maravillosa. La restauración de Dios es, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es estar roto y que Dios como alfarero nos tome y nos deje mejor de lo que estábamos antes. Y esto lo experimentó el pueblo de Dios al regresar. Estaban bien agradecidos, hermanos, porque Dios les permitió volver. Estaban agradecidos por la provisión de Dios, hermanos, también. ¿Recuerda de quién fue la idea de volver? Capítulo 1, verso 1 de Esdras. Ciro, el rey de Persia, hermanos. Dios movió a Ciro, el rey de Persia, para que volvieran del exilio. Y no solamente eso, sino que hasta el versículo 4, si leemos, nos vamos a dar cuenta que también Ciro, rey de Persia, llevó y proveyó, hermanos, dinero y materiales para que regresaran y para que empezaran a construir también. Entonces, en segundo lugar, hermanos, cuando nos preparamos para regresar, debemos tener una actitud agradecida. Así como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, llegan a Jerusalén y lo primero que hace es hacer holocausto a Dios, agradecer a Dios, adorar a Dios y decirle, Señor, gracias. No vaya a llegar usted enojado, hermanos, porque tanto tiempo que ha pasado que no ha adorado con la iglesia de manera presencial para que llegue enojado. No vaya a llegar malagradecido, no vaya a llegar amargado, no vaya a llegar peleando. Llegue agradecido, hermanos. Decir, hermanos, mira, hasta el hermano aquel que me caía mal, ahora lo veo con ojos de amor, ¿verdad? Hasta el hermano aquel, ¿verdad? Que siempre hace sus preguntas capciosas en la clase, hasta él lo extrañaba, hermano. Vamos, yo estoy seguro que vamos a regresar agradecido. Y si usted no se siente agradecido, empiece a fomentar esa actitud de agradecimiento ahora que regresemos, hermanos. ¿Por qué tenemos que estar agradecidos? Hermanos, porque quizá usted no se contagió, porque Dios le ha mantenido sano, porque Dios ha cuidado su vida. Hay hermanos que ya no pudieron regresar, hermanos. Y como decíamos ayer, nos gozamos en la esperanza eterna que a ellos les espera. Pero gloria a Dios que usted sí puede regresar y que usted ha estado sano, o si se enfermó, que Dios le sanó. Mucha gente se enfermó, hermanos, y no se sanó, hermanos. Gracias a Dios por eso. Como decíamos ayer, unos sanan, otros no, pero Dios sigue siendo bueno. Pero usted, hermano, y yo, que hasta el día de hoy hemos estado sanos, agradecemos a Dios por eso, que nos ha cuidado y nos ha permitido regresar. Ojalá que cuando regresemos, hermanos, regresemos con esta actitud de agradecimiento, ofreciendo holocausto a Dios, Romanos 12:1, ofreciendo nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, no haciendo un holocausto como en el antiguo pacto, pero sí ofreciéndonos nosotros, como dice Romanos 12:1, en sacrificio vivo, agradecidos, hermanos. Y último, hermanos, miren lo que dice el capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, verso 7 dice, entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros y alimento, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope.
¿sí? Verso 7. Y mira el capítulo 5, estamos en Esdras 5:1. Entonces los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Tres cosas entonces, hermanos, que habremos visto hoy cuando nos preparamos para el regreso. Número uno, entendiendo que Dios todo el tiempo ha estado con nosotros, sin importar dónde estemos. Número dos, agradecidos regresamos. Y número tres, con ganas de edificar. Regresamos con ganas de edificar. Mire, hermanos, lo segundo que hacen después de ellos mostrar su agradecimiento y su adoración a través de los holocaustos, inmediatamente después ellos se ponen a edificar lo que había sido destruido. ¿Sí? Y se ponen a ver cuánto dinero tienen y se ponen a ver qué recursos tienen y dicen, esto no se parece. Mire, fue muy interesante porque al final del capítulo 3, hermanos, aquellos que ya habían visto el templo antes del exilio lo ven y se ponen a llorar, diciendo, no, este templo está muy feo, ¿cómo nos lo dejaron, verdad? Pero los jóvenes que no habían conocido el templo se ponen a celebrar. Y dice la escritura en Esdras 3 al final que unos gritaban de alegría, otros gritaban de tristeza, pero que se escuchó un gran clamor, hermanos. Pero sea como sea, se pusieron a edificar, hermanos, la ciudad y el templo. Se ponen a edificar. Lo que necesita la iglesia, hermanos, lo que necesitamos como iglesia, que usted entienda, que entendamos juntos al regresar, es que necesitamos edificar. La iglesia no necesita más destrucción, hermanos. No necesita que cuando usted regrese con ganas de destruir, con ganas de pelear, hermanos. Todos tenemos nuestras opiniones, hermanos. Todos tenemos nuestras opiniones, usted lo sabe. Unos opinamos que tardamos mucho, otros opinamos que nunca nos debimos dejar de reunir, otros opinamos que todavía debemos esperar. Hay muchas opiniones y los líderes en este tiempo, los predicadores, nos sentimos abrumados, hermano, pues no sabemos a quién hacerle caso. Porque unos dicen, pues todo eso es una exageración de los medios. Otros dicen, no, esto es en serio, no sean irresponsables, ¿verdad? Unos son de la derecha, otros de la izquierda, otros de arriba, otros de abajo. Pero mire, hermano, usted puede opinar lo que usted quiera, pero la iglesia lo que necesita es que usted regrese a edificar. Que usted regrese no con ganas de pelear. La iglesia ya no necesita más opiniones. Ya las opiniones están bien presentes en las redes sociales y en la iglesia, hermanos. Yo creo que los líderes, hermanos, nunca se habían sentido tan abrumados de la opinión de los miembros como en esta temporada. Porque unos, como les digo, unos quieren volver, otros no quieren volver, otros hay que esperar, otros, todo es una farsa. Y hay un montón de opiniones, hermanos. Pero lo que la iglesia necesita es que usted venga con una actitud de edificación. Hermano, ¿en qué puedo ayudar? Hermano, ¿cómo podemos hacer más llevadera esto? Y mire, el capítulo 4 de Esdras nos enseña que la edificación tiene oposición. Así que prepárese, hermanos, porque cuando usted regrese y empiece a organizar y empiece a querer reunirse, y desde ahorita, hermanos, que trata de reunirse por Zoom o por cualquier cosa, va a experimentar oposición. Va a experimentar oposición, hermanos. Tanto de adentro como de afuera. Y el capítulo 5, los profetas, el profeta Ageo, y si usted lee la profecía de Ageo, hermanos, usted se va a dar cuenta que Ageo los despierta. Miren, vamos a poner manos a la obra. Vamos a edificar. Vamos a edificar. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿qué puedo hacer para ayudar a edificar a la iglesia en este tiempo difícil? ¿Qué puedo hacer para ayudar a unir a la iglesia en este tiempo que ha sido diferente de cualquier otro tiempo que quizás nos haya tocado en nuestra vida? ¿Qué puedo hacer para ayudar a la iglesia? ¿Qué puedo hacer para cooperar? ¿Qué puedo hacer para la edificación? ¿Qué puedo hacer para la unidad? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Y no, si usted está pensando, no, estoy esperando volver para decirle sus verdades a los líderes. No, hermano, no. Hoy aquí en esta reunión deje esa actitud, hermano. Si estoy esperando volver para predicarles este sermón de que son unos
que les falta fe, pues, que les falta fe, ¿verdad? Que son unos infieles, ¿verdad? Porque no se quisieron, o cualquier que sea su punto, si usted tiene esa actitud, no, hermano, no necesitamos eso. La iglesia no necesita eso. La iglesia necesita que usted venga con una actitud de edificación, de unidad, con más acciones y menos opiniones. Su opinión es válida, estoy seguro que en su congregación validan su opinión, pero ahorita todo el mundo da opiniones y necesitamos más trabajo, más ayuda, más edificación, más unidad y no tantas opiniones. Aquí un hermano muy querido en la congregación me dijo hace unas semanas, no, hermano, sabes que yo tengo ganas de postularme para anciano, quiero ser anciano de la iglesia. Tenemos ancianos en la congregación. Sí, hermano, le dije, hermano, tú serías excelente, brother. Le dije, sí. Y me dice, no, es que tengo muchas opiniones que darle. Le dije, no, hermano, pero los ancianos no necesitan más opiniones, ya tienen muchas, hermano, no. Si es para eso, mejor no. Si es para eso, mejor no, hermano. Mejor vamos a edificar juntos. Vamos a edificar juntos. Hermanos, ojalá que en nuestro corazón esté el firme deseo de edificar a la iglesia y de aportar para la unidad ahora que regresamos. Y si en nuestros corazones hay algo de en contra de alguien, porque este tiempo ha sido difícil, o que yo le quiero decir, o que yo les quiero hacer ver, dejemos eso a un lado y vengamos así como el pueblo de Israel, listo para edificar. ¿Cómo nos preparamos para el regreso, hermanos? ¿Cómo te sientes tú ahora que has regresado o que habrás de regresar pronto a reunirte poco a poco de manera presencial con los hermanos? ¿Qué podemos aprender de toda esta temporada que hemos estado diferente en la iglesia unos con otros? Y yo quiero animarte a estas tres cosas. Hay muchas otras más, obviamente, pero quiero animarte a estas tres cosas. Número uno, recuerda que Dios siempre ha estado contigo. Número dos, recuerda la importancia de que tengamos una actitud agradecida. Hasta aquí nos ha acompañado el Señor. Y número tres, regresa a edificar y no a destruir. Que Dios les bendiga, hermanos.